Bueno, queridos, un placer estar con ustedes nuevamente y una alegría también, sabiendo que pronto nuestro hermano pastor Gabriel va a ser ordenado presbítero, ¿cierto? Ya no es un secreto, ¿no es cierto? Se puede decir. Así es que pues estamos todos invitados el día 24, 26, no me hagan caso en todo lo que les diga, el 26 de julio, ¿ya? En San Pablo, ¿no es cierto? Muy bien. Y también tengo el grato placer de tener en esta mañana con nosotros a un matrimonio, son Carlos y Marcelita, son hermanos cristianos, participan en nuestra iglesia, pero como nos conocemos hace ya varios años, les pedí que me acompañaran ya que viven por aquí en Valparaíso. Así que ellos muy amablemente han venido a acompañarnos. Y hay otro varón aquí que se llama Luis Hadid, Hadid, Hadid. Y él también es un hermano de muchos años en Gómez Carreño. Él era un niño, jovencito. Tenía pelo, eso me acuerdo. Ya nos va quedando menos. Pero ahí lo conocimos, Luis, y siempre ha sido un hombre fiel al Señor. Ahora también vive en Valparaíso, pero mantenemos contacto. Y yo le dije, mira, voy a estar ahí, así que si quieres, claro, vino a acompañarnos. Gloria al Señor. Hermanos, vamos al turrón, como decían por ahí. Vamos al turrón. Esta carta sorprendente, Eclesiastés, es uno de los conocidos como libros sapiensales, ¿no? Los libros de sabiduría, junto con salmos, cantares, proverbios, Eclesiastés, son libros de sabiduría. Y en especial este libro nos deja una sensación de desconcierto hasta cierto punto, ¿no? Algunos lo consideran un libro muy pesimista, eh, triste, poco esperanzador, muy duro en otras partes, pero tenemos que tomarlo en cuenta en el contexto en que fue escrito y por el propósito en que fue escrito. Yo sé que ustedes han estado trabajando sobre este libro, así que ya están ambientados. Entonces yo no puedo dedicarme mucho a ponerle todo el adorno, pero sí decir que ¿quién escribió el libro? Bueno, se da por hecho que fue Salomón, el rey Salomón, porque lo dice por ahí en Reyes, un rey sabio, que en su primera etapa de la vida fue un hombre temeroso de Dios. Y Dios lo honró y le dio la oportunidad de vivir de una manera poco usual para mucha gente, incluso para muchos reyes. No olviden que el padre de Samuel, David, fue un hombre aguerrido, luchador, eh, valiente, sufrido. Ese fue David, pero con un corazón también entregado a Dios. Pero no era perfecto, como nadie es perfecto, ¿no? Y su hijo, Salomón, aunque vivió esa primera etapa también dulce con el Señor, y su fama trascendía los límites de lo que era Israel en ese tiempo, porque venían gentes de otras partes a escucharlo, gobernadores de otras partes, reyes de otros lados, venían a escuchar de la sabiduría de Salomón. Pero Salomón también tuvo su momento de, no sé, pues era un cortocircuito espiritual. Se alejó del Señor, ¿no? Mira, con todo lo que tenía, como vivía, con todo, parece que su problema más grande eran las faldas, las niñas, las mujeres, ¿no? Y por ahí empezó a desviarse. Pero mira, lo bueno es que el hombre se arrepintió. Se dio cuenta que no era agradable lo que estaba haciendo, aunque le permitió vivir todo eso, y en el fondo tenía casi un propósito, ¿no? Todo eso. Era, date cuenta que con todo lo que tienes, no tienes limitaciones de nada. Ni siquiera tienes que trabajar tanto.
Está sentado ahí, saldrá a dar un paseíto rodeado de pajaritos y de animalitos, y todo servido, y no tenía guerras, era respetado, tenía todo lo que uno, las mejores vestiduras, pero ni Salomón, dice la lectura por ahí, ni Salomón se vistió como uno de los lirios del campo, ¿no es cierto? Un detallito, ¿no? Con todo eso, estaba en posición también de decir, ¿saben? Todo lo que tenemos, todo lo que podamos lograr, todo lo que ansiamos, en el fondo no sirve de nada si Dios no está con nosotros. Todo es vanidad. ¿De qué me sirve tener el mejor trabajo, tener el mejor auto, la mejor casa, estar luchando por las cosas que anhelamos tener? ¿De qué nos sirve si Dios no ocupa el lugar principal en nuestro corazón? Yo quiero contarles, bueno, esto que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que esta vanidad de estar pendiente de todo lo que hacemos aquí en este mundo, todas las ocupaciones del hombre, se hacen, cuando se hacen un fin en sí mismo, son vanidad. Cuando llegan a ser un fin en sí mismo, o sea, vivir para trabajar, vivir para tener dinero, vivir para más cosas, más cosas, más cosas. Si no está el Señor ahí, es en vano. Eso es un peligro. Yo les voy a relatar un testimonio hace muchos años también. Parece que todo lo que yo cuento es de hace muchos años. No sé por qué será, pero es verdad. Por ahí por los años 80 más o menos, los años 80, un hombre era un cirujano dentista. Era un hombre muy sabio, muy instruido. Él leía mucho y seguía esta búsqueda de hombres intelectuales que querían encontrarle sentido a la vida, pero sin Dios. O sea, humanismo, el humanismo puro, la filosofía, lo que dicen los gurús, lo que dice lo que dice este otro. Conocía todos los libros y todas las corrientes que ya se conocían en ese tiempo. Un hombre muy, muy preparado. Pero un día este hombre ya mayor entró a una de nuestras iglesias en Quilpué. No había culto, pero la iglesia estaba abierta porque era día de semana y había la costumbre de dejar la puerta abierta para quien quisiera entrar, a hablar con el pastor o a pedir oración o lo que fuera. Mira, y ese hombre entró. Él nunca había entrado a la iglesia, pero entró a la iglesia, estaba vacío, se sentó en una sillita, estaba en silencio y ahí apareció el pastor de repente y casi se va de espalda el pastor, ¿no? Vi una persona ahí sentada, pero se sentó, lo saludó y él le empezó a contar todo lo que era, todo lo que estaba haciendo, todo lo que había hecho y a quienes había conocido. Y el pastor, cuando empezó a escuchar todos los títulos de pergamino que tenía este hombre y todo el conocimiento que poseía, empezó a empequeñecer el pastor. Pues, como que decía, ¿y qué le puedo decir yo a este hombre? Porque él dice, necesito ayuda, necesito ayuda. Oye, en ese momento el pastor, con temor y temblor de Dios, abrió la palabra del Señor y se encontró con el pasaje en Juan 10, Jesús el buen pastor. Y comenzó a leer ese pasaje del Evangelio. Jesús el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y empezó a leerlo simplemente. Y en ese momento vio lágrimas en los ojos de ese hombre, se derrumbó y comenzó a llorar. Y en ese mismo momento oraron y recibió al Señor. Y su vida cambió. Cambió 100%. Hasta el fin de sus días, porque ya era un hombre mayor, a los años después falleció, pero se fue con el Señor. Encontró la paz, encontró cuando se reconcilió, cuando entendió que tenía que arrepentirse de haber vivido de espalda a Dios y estar buscando en las cosas el fin de todo.
Y le había pasado una cosa no menos delicada. Él tenía un maestro, uno que lo era como el gurú, ¿no? Su líder espiritual. Y este hombre al cual admiraba y seguía mucho por todo lo que él le enseñaba y conversaban y todo eso, este hombre tuvo una crisis e intentó suicidarse. El gurú, ¿eh? El líder, digamos, intentó suicidarse y no le resultó. No salió la bala. Y hasta ahí llegó. Pero cuando supo, nuestro querido hermano Rodolfo Verdesi, cuando supo esto, dijo, ¿y qué hago yo aquí? Si este hombre, con todo lo que sabe, quiere quitarse la vida, ¿qué me espera a mí entonces? Y ahí fue que empezó a buscar y llegó a la iglesia. ¿Será? ¿Será Dios? ¿Será algo así? Y efectivamente, eso fue. Y querido hermano, esta mañana este libro nos confronta a entender lo que significa la vida del hombre bajo el sol. Yo espero que hayan podido seguir la lectura, porque no podemos repetirla, porque es densa, es larga, pero mira, se resume en esto. Según hemos visto, algunas cosas le han parecido más, más importantes que otras, ¿no es cierto?, o más notorias, le han llamado más la atención. Son refranes, son dichos, son proverbios, son cosas con sentido, tienen sabiduría, hacen reflexionar al hombre. Pero el fin de todas las cosas es que el hombre sin Dios no es nada. Pero esto no es de ahora, no es de Eclesiastés, y no es de ahora. Eso es desde el principio. Eso es desde cuando el hombre pecó. La caída del hombre trajo sobre la humanidad las consecuencias del pecado. Y si el hombre no se vuelve a Dios y no le busca, si no se arrepiente y no le honra y no le sirve, todo lo que haga en la vida no tiene ningún sentido, no tiene ninguna finalidad. Y hoy día mismo nosotros estamos viendo, en el siglo XXI ya, estamos viendo un mundo absolutamente en decadencia moral, espiritual, económica, social. En todos los aspectos, el hombre va de mal en peor. Antiguamente se decía que los pueblos eran idólatras porque adoraban divinidades, porque tenían muchos dioses, ¿no es cierto? Muchos dioses. Bueno, el único Dios verdadero es el Señor. Pero muchos pueblos tenían muchos dioses. Con los años fueron algunos, no todos, por supuesto, fueron dejando de lado los ídolos, los dioses para adorar, pero no la idolatría. Porque parece que ahora el Dios verdadero es el hombre. Porque el hombre quiere estar en el lugar de Dios. Y eso tampoco es de ahora. Eso viene desde el principio. Recuerde usted cuando los hombres se pusieron de acuerdo para construir una torre. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque querían llegar arriba, ser como Dios. Y eso está siempre presente en el corazón del hombre cuando no conoce al Dios verdadero. Ese es el pecado de la humanidad. Estamos viviendo una época hoy día mismo, ¿no?, donde en el fondo lo que hay es frustración, ha corrido mucha agua debajo del puente, pero vamos viendo cómo esta idea, este humanismo, se viene pasando de generación en generación. Y es como una bola de nieve que va aumentando a medida que cae. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. El humanismo es tremendo.
Y si no nos volvemos a Dios, si las personas no se vuelven a Dios, todo lo que aquí dice, bueno, tiene sentido. ¿Cuál es el significado de la vida para la gente? Para los que no creen en Dios. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué esperan? Bueno, algunos dicen, no sé, si hago cosas buenas, Dios me va a premiar, o sea, Dios me va a perdonar porque yo hago cosas buenas. Están poniendo su fe y su confianza en las buenas obras. Y ninguna persona se va a justificar por las obras. Nadie. No te alcanzan las obras. ¿Cuántas obras puedes hacer tú en un año? O en 10 años, o en 50, o en 80 años si vives mucho. O en 100 años. O ponle 110 años, ya. Pongámonos pesados. Entre más vives, ¿cuántas obras? No te alcanza, no te alcanza. Estás siempre al debe, porque no hay cómo pagar el pecado que tenemos nosotros y el perdón que nos da Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Él, al dar su vida por nosotros, nos da el perdón. Es lo único que acepta Dios. Es el único sacrificio que Dios recibe y acepta basado en la fe en el Hijo de Dios, en Cristo. Por eso vino Él. Si hubiese otro camino, no hubiese venido. No hubiese ido a la cruz. ¿Para qué? Si había otro camino. No lo hay. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En otro momento dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre lo quiera revelar. Ahí está la cosa, acercarnos al Señor, conocerlo a Él. Si es así, nosotros somos privilegiados, ¿eh? Somos benditos, somos bienaventurados, que es parte de lo que hemos leído hoy día también. Somos bienaventurados, dichosos. Y el Señor nos recuerda esto, nos dice en uno de los pasajes del Antiguo Testamento, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Así es, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos recibe y pone sentido, un sentido común a nuestra vida. Nos da significado. ¿Quiénes somos nosotros? Ya sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Nos identificamos con Cristo, nuestro Señor. Somos de Él. Eso enriquece nuestra vida. Eso tiene propósito. Y eso nos aleja, ¿no es cierto?, de caer en lo que está cayendo en la sociedad hoy día. Mira, el hombre por rechazar al Señor, porque han rechazado todos los dioses y quieren también borrar al Dios eterno. Lo quieren borrar. Pobrecito. Eso es como escupir para el cielo. Es imposible. Pero el hombre persiste en eso. Cae en el absurdo. Y ese absurdo el hombre lo viene comunicando a través de la literatura, las novelas, el teatro, el cine, la música, el arte, la pornografía, un montón de cosas que están saliendo y proliferando en la sociedad. Y son las cosas que la gente hace, lee y escucha. Y ahí hay un mensaje. Hay un mensaje en esas cosas. La cosa es que siempre van corrigiendo queriendo encontrar el significado a todo, porque no se lo explican tampoco. Lo que están probando no les resulta. Ellos ven que no resulta, pero no lo reconocen. Y siguen, y siguen, y siguen. A tal punto que ya las últimas cosas que se están dando a conocer son, por ejemplo, para alcanzar la plenitud, para tener felicidad,
para encontrarle sentido a la vida, ya que no lo dan ninguna cosa, no han conseguido encontrarlo en nada fuera de Dios, entonces la droga. La droga está presentada ahora para mucha gente. Oiga, esto no es poca cosa. Hay mucha droga en el mundo, porque la gente dice, bueno, eso nos puede ayudar, pero nos va a dar por lo menos una felicidad transitoria. O, más grave todavía, nos volvemos locos. Así no tengo que responder a nadie ni a nada. Me vuelvo loco. Es interesante, hay un salmo, el Salmo 85, versículos 8 y 9. Escucharé lo que dice la palabra del Señor, para no volvernos a la locura. Si quieres lo buscas, si alguien lo encuentra, alguien que tenga Biblia, Salmo 85, del 8 al 9. Es bien interesante este versículo. ¿Listo? Alguien que lo lea. 1, 2, 3. Ya está, pastor. 8:9. Sí. Dice, voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo, a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. Amén. Con nuestras palabras, dice necedad, pero en el fondo es como la locura. Perder el sentido, sin tener el sin razón, ¿cierto? Escucharé lo que dice el Señor, porque la palabra de Dios para nosotros es pan de vida, ¿no? Porque la palabra de Dios nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva de nuevo a la palabra, porque Él dice, Él le da sentido a la palabra. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, la palabra, las bienaventuranzas, una serie de enseñanzas y correcciones que el Señor está haciendo, especialmente a aquellas personas que han ido añadiendo cosas humanas a la palabra de Dios y las exigen que se cumplan. Y no son mandatos del Señor, son mandamientos de hombres, son tradiciones. Podrán ser muy respetables, pero no son la palabra de Dios. Así es que, ¿qué nos queda a nosotros entonces que estamos aquí, ¿no es cierto? Bueno, una de las cuestiones es dar gracias al Señor por lo que tenemos. Gracias al Señor porque cuando andábamos desanimados, cuando decíamos, por ejemplo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos de estos hombres que están viviendo hoy bajo el sol y no le encuentran sentido a nada? Todo lo que hacen es vanidad. Produce desesperanza, lleva a sentirse agobiado, desconcertado, impotente. Pero el Señor nos recuerda esto y dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Aguarda al Señor? Sí, esfuérzate, sigue adelante. O cuando el Señor nos recuerda a aquel pasaje del Salmo 63, el salmista se ve a sí mismo necesitado del Señor, no de las palabras de hombre, porque las palabras de hombre no ayudan, es la palabra del Señor la que nos refrigera, la que nos alimenta y nos llena. Y decía el salmista en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, porque así te he admirado, te he buscado. Y surge entonces la alabanza al Señor, mis labios te alabarán, alzaré mis manos, te bendeciré. Gracias al Señor.
Este libro de Eclesiastés nos hace reflexionar en todas estas cosas. El rey Salomón en su momento también se arrepintió. Se arrepintió de todo lo que ha hecho y sigue dando consejos. En el fondo, aunque pinta el cuadro pesimista, es pesimista, claro, cuando el hombre vive sin Dios. Es pesimista, con toda razón. Si el hombre está viviendo fuera de su hábitat, si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de su creador, pero está viviendo en otra. Es como decirle a un pájaro que viva debajo del agua, o decirle a un pez que viva en el cielo. Están fuera de su hábitat. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, está experimentando eso hoy, pero no entienden. Son más duros que las guatitas. No entienden. Ahí entonces está, ¿no es cierto?, nuestro trabajo de amor, de paciencia, de bondad, de autoridad en el Señor, porque se están jugando la vida. Porque ahora en el momento, dice el refrán, más vale lo que hemos leído hoy día en Eclesiastés. Claro, más vale perro vivo que león muerto. Hoy es el día. Hoy es el día de arrepentimiento. Entonces, tenemos que pensar que hay mucha gente allí que parece que están felices, pero no están felices. Llevan una tremenda lucha por dentro, pero no lo quieren reconocer. Pero nosotros no les vamos a ir a chantar la Biblia así. ¡Pah! Necesitamos amor y sabiduría, y sobre todo la unción del Espíritu Santo. Bendito Señor, el Espíritu Santo que ha venido sobre nuestras vidas para darnos poder, autoridad y nos lleva a toda verdad. Nos recuerda lo que el Señor nos enseñó. Y eso es lo que tenemos que comunicar a la gente. No libritos de filosofía, de psicología, cuentos chinos, abracadabra, nada de eso, ¿no? La palabra del Señor, única y verdaderamente. Hermanos queridos, leímos también la bienaventuranza, pero no la vamos a leer tampoco, ni vamos a entrar en detalle sobre eso. Pero es lindo cómo termina esta parte del Mateo. A ver si puedo encontrarlo ahora. Mateo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Mira qué importante. Mira qué importante. Y nosotros buscando caracoles en la playa, o buscando florcitas en el jardín. Todas son cosas bonitas, sí. Todo está hecho por el Señor, para nuestro goce y nuestro disfrute, como el amor en el matrimonio, ¿no? Todo es lindo, pero tiene sentido cuando estamos bajo la mano paternal de nuestro Señor y Dios. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La pregunta para nosotros ahora, hermano, en esta mañana, concretamente, vamos al pecho. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro hoy día? ¿Qué es lo que qué es lo que amas? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida?
Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y Dios dice clarito. Dios dice clarito, clarito, clarito. El mandamiento más importante y el que marca toda nuestra vida es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Esa es la cosa. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos porque nos amas tanto, Señor. Tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Y tenemos que reconocer que lo mejor para nuestras vidas, Señor, es estar viviendo cerca de ti. Escuchar tus mandamientos y seguirlos. Llamar a nuestro prójimo como a ti mismo. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén.